Hola. Pues les voy a hablar un poquito de cómo se ve la sexualidad de acuerdo al budismo, en especial el budismo tibetano, que es el tipo de budismo que estoy practicando en este momento. Y bueno, desde esta perspectiva se refuerza muchísimo el compromiso personal sobre tu propia práctica espiritual. Desde al principio es una diferencia que es muy importante porque en muchos otros contextos, en muchas otras religiones siempre hay como un externo en los planteamientos teístas que está mirando y que te está checando todo el tiempo, y desde esta perspectiva pues a la persona de donde nace tu propia coherencia es de ti, y a quien tienes que rendirle cuentas pues es a ti. Por lo tanto, dentro de la sexualidad es súper importante mirar y ser coherente con uno mismo. O sea, de hecho, por ejemplo, si eres un monje y quieres quitarte, ya no quieres ser monje, lo único que tienes que hacer es decirle a otra persona, no necesariamente de tu comunidad espiritual, decirle, sabes que ya no quiero ser monje, y con eso es suficiente para que tus votos sean terminados y puedas tener una vida de laico. Por lo tanto, el control y sí, la coherencia está dentro de la misma persona. En ese sentido, la práctica de la sexualidad, pues más bien quien está al tanto de cómo se lleva, pues eres tú mismo. Y desde esta perspectiva, es la práctica espiritual, así como la práctica de muchos otros placeres en la vida, está es parte de la vida cotidiana. O sea, es parte de muchas prácticas de cómo te relacionas con el placer. El problema no es el placer en sí o la práctica sexual, sino cómo te relaciones con esta práctica. Porque vamos a ir viendo que muchas de estas placeres al final se convierten en sufrimiento. Por ejemplo, yo aquí tengo mi super frappé, que ahorita me parece delicioso y que digo, wow, pero si le deposito mi felicidad al frappé, si todos los días digo, si tan solo tuviera un frappé como este, sería completamente feliz, y me apego a los frappés, en el momento que este frappé se acabe, o cuando no encuentre en ningún lugar que encuentre frappés, pues voy a empezar a sufrir. Y entonces el problema no es ni el frappé, sino es mi relación con el frappé. Si no estoy atenta a cómo me relaciono con esto, pues claro que voy a tender a querer muchísimos frappés. También depende, por ejemplo, si alguien me hiciera un donativo de frappés, de 20,000 frappés, el primer mes sería delicioso, pero después, al comer muchos frappés, al tercero o al segundo, seguramente ya estaría hastiada. Y esto va cambiando. Si no reconozco que esto cambia, claro que también me lleva a sufrimiento. Desde esa perspectiva, la sexualidad no es en sí no tiene problema, sino cómo te relaciones con este. Así como el placer que me da el frappé, pues la sexualidad también nos da placer. Y el placer no es el problema es el apego. Desde esa perspectiva, entonces, la tarea que tenemos que hacer es trabajar con nuestros apegos para poder estar mejor nosotros y también no ser de daño hacia los otros. Desde la perspectiva budista se toma en cuenta que lo mejor es tener una sexualidad sabia. ¿A qué nos referimos con una sexualidad sabia? Es a tener una sexualidad en donde no te hagas daño ni tú ni a otra persona con la que estás ejerciendo tu sexualidad. De ahí en adelante, mientras para los dos haya placer, mientras para los dos tengan una relación pues centrada en ellos mismos y que sean pues honestos, no hay problema. Entonces, la pregunta también es, ¿qué prohibiciones existen conforme al sexo? Pues mientras tú seas honesto contigo y sepas que eso no te está haciendo daño, porque muchas veces decimos, ay, sí, yo puedo tener un free, puedo tener muchas parejas sexuales, pero a la larga observas que te hace daño, entonces esa práctica no es buena para ti. Si a lo mejor para ti es muy buena y tú puedes no ejercer ningún tipo de daño para ti, pero para la otra persona ves que está sufriendo, ves que le está pasando mal, que se está pegando, que está en llanto, está en sufrimiento, tampoco es una práctica que es una práctica sabia. De eso de las prácticas sabias dependerá muchísimo del contexto y de la cultura en la que nacimos. Aunque seamos practicantes de una u otra religión, pues nacemos en una cultura y nos educan con ciertos valores que no podemos dejar al lado, ¿no?
yo, aunque haya nacido en esta cultura donde la mayoría de las personas que conozco son católicas, y yo practico el budismo, por eso no puedo dejar de lado que a mí me educaron de una manera en la que las relaciones monógamas y fieles son las que sería como, bueno, pues para ella es como para lo que le tiro, porque es la manera en la que así me educaron. Le platicaba un poco a Paloma que si me hubieran educado en un contexto donde la poligamia o donde la androgamia fuera como lo mejor, pues entonces en ese momento pues a lo mejor eso es lo que se me haría más interesante, ¿no? Eso es un factor importantísimo que no nada más a nivel psicológico, sino también a nivel emocional y conductual ejerce como este límite o no límite, ¿no? Por eso es importante como saber, bueno, conocer que todo esto determina cómo me voy a relacionar yo con esta sexualidad. En ese punto